Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a nuestro estudio de la lección del martes 22 de junio, cuyo título es Nuevo Pacto y Nuevo Corazón. Y tenemos con nosotros a nuestro hermano Salomón Carmona. Buen día, Salomón. Espero que te encuentres bien y te vamos a pedir que nos dirijas en oración, por favor. Claro que sí, Jesús. Aquí estoy bien, gracias a Dios. Espero que tú también te encuentres bien junto a tu familia, al igual que nuestros hermanos que se están conectando para este estudio. Y pues, para continuar, quisiera pedirles que inclinen el rostro y cerremos los ojos para tener una palabra de oración. Querido y amante Padre, te damos gracias por otro día que nos das la oportunidad no solamente de tener vida y salud, sino que también de estudiar y abrir tu palabra. Sabemos que tu palabra, Padre Celestial, es vida, y al tener vida, pues nosotros podemos seguir en esta vida de una manera que podamos conocer más de ti, aprender más de ti y compartir con los que aún no te conocen. Quédate con nosotros en este estudio, dirígelo por medio de tus servidores, estamos aquí presentes, que lo hagamos de una manera sencilla y que podamos edificar no solamente nosotros mismos, sino que también a los que escuchen esta lección. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Salomón, aquí tenemos una cita, Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. ¿Nos haces favor de leerla? Está al principio de nuestra lección. Claro que sí, Jesús. Y lo voy a leer de esta versión de la Nueva Reina Valera, año 2000. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, bueno, si notamos ahí al principio, dice para que habite Cristo, pero antes cuando alguien dice, voy a hacer esto para que pase esto, voy a tomar este camino para que lleguemos a tal lugar. Entonces, en este versículo inicia diciendo para que habite Cristo, pero antes de eso tuvo que haber sucedido algo, porque alguien está haciendo algo para que Cristo habite en nuestros corazones. ¿Y qué es eso que está haciendo esta persona? En este caso, Pablo. Así es que vamos a leer los versículos que nos dan el contexto de esta cita. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. ¿Sí? Si nos haces favor, Salomón. Claro que sí. El 14 empieza diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Okay. Y ya ya es cuando leemos esta cita del versículo 17 que vuelve a decir para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es eso que sucedió antes para que nosotros podamos tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Qué es eso que sucedió antes? ¿Qué es lo que dice Pablo que está haciendo antes? Pues de hecho, fíjate que los versículos del 8 al 13 son los que dan la explicación mayor, porque hablan cuál es el propósito eterno de Dios. O sea que al saber nosotros el propósito eterno de Dios, nos damos cuenta de que nosotros debemos de agradecer a Dios y doblar rodilla ante Él por medio de Jesucristo, ¿verdad? Porque mira lo que dice acá. Dice, aunque soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la insondable riqueza de Cristo y de aclarar a toda la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados, y potestades de los cielos, conforme a su propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el propósito de Dios fue cumplido en Cristo. ¿Y qué fue lo que fue cumplido en Cristo? Dice, en Él, mediante la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y con confianza. Nosotros sabemos que nosotros estamos alejados de Dios por el pecado, ¿verdad? De hecho, ayer estudiamos un poquito sobre eso y el pecado en realidad nos separa de Dios. Sin embargo, lo que Cristo hizo nos da la libertad de venir ante Dios. Y por eso dice el versículo 13, dice, por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Entonces, por eso que Cristo hizo, el apóstol Pablo dobla rodilla ante Dios, pero lo hace pues basado en lo que Cristo hizo. Y ese propósito de Dios de salvar a la humanidad en Cristo nos abre el camino para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios libremente. Bueno, muchas gracias. Entonces, al Pablo doblar sus rodillas y pedir por nosotros para que nosotros podamos, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Aquí esta palabra clave, que nuestro Señor habite, nos dice nuestra lección que este verbo de habitar en el griego significa establecerse. O sea, el habitar Jesús en nuestro corazón, quiere decir que se establece, no viene, no viene a pasar unas vacaciones, no viene unos días, nada más. Sino que Él viene a establecerse. Nosotros permitimos que Él pueda vivir en nuestro corazón y Él, como dice la misma cita, dice que arraigados en el amor, o sea, con esa fundación, con ese fundamento del amor, nuestro Señor Jesús puede habitar en nuestro corazón. Y nos dice además que es un conocimiento que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, con esto te pregunto, como dice la lección, que esto da la idea de una permanencia de nuestro Señor Jesús, y que esto es lo que llega a suceder para que tengamos un corazón nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos un corazón nuevo? ¿Y qué cambios en mi vida pueden testificar de que
el Señor me ha dado un corazón nuevo. Pues fíjate que pues la lección menciona esto y esto creo que es una cosa clave. Esa conexión de amor tiene que ir relacionada o está ligada directamente con la ley de Dios. ¿Y en qué consiste la ley de Dios? Hemos estudiado que está dividida en dos partes, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos es la relación que tenemos entre el ser humano y Dios. Los otros 6 mandamientos es las relaciones que tenemos entre nosotros mismos como seres humanos. O sea, hay una relación vertical entre la humanidad y Dios y hay una relación horizontal entre nosotros mismos como humanos. Pero ambas cosas tienen que estar cimentadas en el amor. Y el amor, al verlo en Cristo, el amor está ausente. Cuando hay amor, está ausente el yo. Lo que Cristo hizo no fue en favor a sí mismo, sino que fue en favor a la humanidad. Y allí es donde ese conocimiento sobrepasa el entendimiento humano, porque humanamente nosotros no podemos comprender la anchura, lo alto, lo bajo, o sea, la grandeza del amor de Dios es enorme. Pero cuando nosotros vemos el acto que Cristo hizo, nos recuerda esa ley de amor, porque la única manera o la única cosa que movió a que Jesús hiciera eso para nosotros es el amor. Y cuando nosotros aceptamos que Cristo habite en nosotros, entonces Él empieza a trabajar en nuestro corazón, donde el amor empieza a crecer igual que creció en Él o igual que ha sido en Él. Porque nosotros, humanamente o carnalmente, somos egoístas. Pero cuando dejamos que Cristo habite en nosotros, entonces ese yo se pone a un lado y Cristo crece. Y a raíz de eso nosotros podemos empezar a experimentar ese corazón nuevo. Así es, así es. Fíjate, esto me recuerda un poquito al joven rico. Aquí nuestra lección nos dice que cuando, como resultado del conocimiento de nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús habita en nuestro corazón, nos dice en nuestra lección que como resultado nuestra vida cambia, el corazón cambia. Dice que también nuestras metas cambian, ¿verdad? Nuestros pensamientos, somos personas nuevas, nos convertimos en personas nuevas cuando el Señor habita en nuestro corazón. Entonces, esto me lleva un poquito a la historia del joven rico, cuando él dijo, ¿verdad? Que él había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Y cuando el Señor Jesús le dice, bueno, nada más una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No era tanto el asunto de ir a vender las cosas y darlo a los pobres solamente, ¿verdad? Era que el joven costó trabajo reaccionar apropiadamente ante el llamado de nuestro Señor Jesús. Costó trabajo, porque la reacción que él tuvo fue la más triste. Se dio la vuelta y se alejó tristemente. Entonces, obviamente que el ir a vender sus cosas le iba a tomar tiempo, iba a tener que ir a repartir a los pobres, pero el Señor estaba esperando una respuesta y la respuesta era en ese momento. La respuesta que el Señor esperaba en ese momento era la de un nuevo corazón, de un corazón transformado, y el joven no permitió que Jesús habitara en su corazón. No le dio cabida, aun cuando lo acababa de reconocer como bueno, y por eso Jesús le dijo, bueno, solo hay Dios, el Padre, ¿verdad? Pero Jesús que quería que entendiera es, tú me estás reconociendo como Dios, así es que vas a ser
si realmente para ti soy Dios, vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Y le costó trabajo seguir la voluntad de Dios. Así es que Así es. en 1 Juan 4:16 nos dice, nos da un consejo. Nos recuerda ahí, pues, nos da esa cita que tú mencionabas, Salomón, acerca de los mandamientos. Que hay 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y al combinar esas Así 2 es. citas, la que leímos al principio, que el Señor Jesús habite en nuestro corazón y que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo. ¿De qué manera pudiéramos explicar esta última pregunta que está al final de nuestra lección, Salomón? Que dice, ¿qué puedes hacer para permitir que se cumplan en ti las promesas de estos textos? Porque estas 2 citas que leímos, en las que nos enfocamos en este estudio, son promesas de que Así es. Dios, si nosotros somos fieles a obedecer a Dios, si lo amamos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, hay una garantía de que Dios nos va a dar un conocimiento y que ese conocimiento sobrepasa a todas las cosas que tú pudieras conocer. Entonces, ¿cómo contestamos esa pregunta? ¿Qué podemos hacer para permitir que se cumplan en nosotros las promesas de estos textos? Pues yo pienso que lo primero es Jesús, dejar que Jesús more en nosotros. ¿Y cómo es que podemos hacer eso? Bueno, analizando las cosas, pensando antes de actuar. Mira, en el caso mío pues, sucede algo que todavía estoy trabajando obviamente en eso, ¿verdad? He mejorado para como era antes, pero todavía tengo mucho que mejorar. Cuando alguien me falta el respeto, o por lo menos pienso yo que me falta el respeto, ¿verdad? O que me quisieron ver a la cara, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Para aprovecharse de mí en una manera u otra, o hicieron algo que a mí no me pareció, inmediatamente mi reacción es de superar eso, pero en el concepto negativo, en hacerle más daño que el que ellos me hicieron a mí, ¿verdad? O buscar tener la razón para que yo me mire como el ganador. Pero en realidad, el propósito de Cristo no es de buscar ser el que ganamos todos los argumentos, sino que el que tú lo has mencionado varias veces. O sea, ¿cuál es el punto? ¿De ganar un argumento o hacer una diferencia? Y creo que cuando nosotros pensamos en eso, podemos hacernos la pregunta que se usa mucho en el cristianismo, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y cuando hacemos esa pregunta y luego actuamos, estoy seguro que la reacción va a ser mucho, mucho mejor que lo que habíamos pensado al inicio. Entonces, cuando nosotros permitimos que esas promesas se cumplan en nosotros, uno de esos pasos es eso. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y cuando tomamos ese tiempo para meditar en eso, entonces ahí surge la lista de los cambios que nosotros podríamos hacer para que esas promesas se cumplan en nosotros. Bueno, pues definitivamente en una situación así necesitamos la guía del Espíritu Santo. Como le comentaba yo a mi esposa hace unos días, ¿verdad? Hay personas que dicen que ellas oran todo el día. Es importante, la oración es sumamente importante. De hecho, el Señor nos dice, orad sin cesar. Sin cesar. Todo el día debería de ser un día de oración. Dice el Ministerio de Curación que sea cada respiración una oración. Imagínate, o sea, el Señor se está diciendo que oremos constantemente, que cada respiración, recordemos que es un aliento de vida, que nos está mostrando la gracia de nuestro Señor. Entonces,
como yo le explicaba a mi esposa, bueno, el orar prácticamente cuando nosotros oramos, no que Dios no nos puede hablar por medio de la oración, por medio de la conciencia, pero normalmente nosotros somos los que estamos hablando. Y le decía a mi esposa, si Jesús estuviera aquí ahorita, ¿quién estaría hablando más? ¿Quién dominaría la conversación? ¿No? Dice Jesús, dice ella, pues, y sí es cierto, nosotros querríamos escuchar a Jesús. No, trataríamos de estar hasta los que hablamos mucho. Digamos, ahorita yo lo que quiero es estarlo escuchando. Pero ¿qué pasa con la oración? Normalmente somos nosotros los que hablamos. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando nosotros leemos, tomamos el tiempo para leer su palabra. Y es ahí donde Él nos habla por medio de su palabra, y es como si Él directamente, y debemos entenderlo así, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor directamente nos está hablando. Así es. Entonces, hay que permitirle al Señor que hable más, y nosotros escuchar más, ¿verdad? Escucharlo Amén. más a Él por medio de su palabra, y sí, mantener una comunión con Él por medio de la oración, pero no olvidándonos de estudiar su palabra para poder escuchar y meditar en su palabra. Amén. Excelente. Pues, ¿qué te parece si damos gracias a nuestros oyentes? Gracias por acompañarnos, gracias por compartir también. Y pues estamos contentos de que nos hayan estado con nosotros el estudio completo para poder comprender al mejor cómo es que el Señor ha establecido o es fiel a su pacto de poner su ley en nuestro corazón y que nos da un corazón nuevo. Así es que vamos a tener una palabra de oración. Nuevamente, si nos haces favor, Salomón, a menos que tuvieras un comentario más y después de ello la oración. Claro que sí, Jesús. No, se me hace muy apropiado. Yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos orar, claro que sí, pero sin dejar de estudiar la palabra de Dios, que nos hable más Él y nosotros escuchemos más. Oremos. Querido y amante Padre, te damos gracias porque tu palabra es hermosa, Padre. La verdad de que me doy cuenta, entre más pasa el tiempo, Padre Celestial, que más necesito escuchar. Y escucharte a ti, Padre Celestial, significa que debo de estudiar más tu palabra, porque allí tú nos hablas por medio de ella. Padre Celestial, pedimos que seas con cada uno de los hermanos que están aquí conectados y viendo este estudio. Te pido una bendición por Jesús y su familia también, Padre Celestial. Y pedimos que nos motives a que podamos hacer cambios necesarios en nuestra vida para agradarte a ti. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.